Todos, a mí me pide velocidad del centro de masas y posición, me parece. Sí, R de t y B de t, ahí está. Yo hallando R de G con las dos sumatorias y derivándola ya me sirve para hallar velocidad. Sí, la R es del centro de masa, sí. Sí, es la RG, que es, en teoría, sumatoria de RI por MI sobre M total. Sí, sí. Sí, también se puede hacer que B sub G es igual a la sumatoria. No sé si se ve lo que... Me parece dos veces lo escrito acá. Sumatoria MI B sub I sobre la sumatoria MI. Que Exacto. por supuesto va a ser lo mismo que hacer la derivada de RG respecto de T. Ah, es que me dan las velocidades también. Me ahorraría un Claro. paso haciendo eso. ¿Vos ves, se ve una sola escritura o se ven dos escrituras? Acá se ve una Las dos. sola. Se ve una sola. Bueno. Qué misterio. Listo, esa era mi duda nomás. Pueden seguir. Ok. Bueno. Bueno, en el sistema de partículas, el último tema que vieron fue masa variable, es decir, tenemos un sistema que tiene una masa m. Este m puede ser un m de t. ¿Por qué? Porque este m de t puede ser una masa inicial, m0. Vamos a poner más una tasa m punto por t. M punto es la tasa de variación por unidad de tiempo de masa. Este m punto puede ser positivo o negativo. Se me borran pedazos. Bueno, ¿qué es m punto? Bueno, entonces uno piensa en un sistema de masa variable como todo lo que tiene adentro alrededor de un determinado contorno. Eso es lo que me define mi problema. O sea, yo, para definir el problema de masa variable, tengo que ver de qué estoy hablando. Y ese contorno, bueno, es el volumen de control en fluidos, por ejemplo. Y este m punto es la cantidad de masa que está entrando o saliendo del sistema. Nico, se me borran los dibujos. ¿Vos ves ahí se permanecen? Sí, permanecen en pantalla. Aníbal, se ve, no sé si dibujaste algo aparte de la... Tenés la masa circular, digamos, que hiciste ahí, y después lo otro que dice M0 más M punto por T, es lo único que hay. No, se me mueve permanentemente. Oh. Probamos de vuelta. Dejá de compartir, Nico, y probamos de vuelta. A veces agarro. Si no, juego de compartir yo la pantalla. Bueno, entonces, ¿qué es el M punto? Este M punto significa que el sistema, por así decirlo, está pinchado. Tiene lugares por donde intercambia masa. En esas condiciones, digamos, la ecuación diferencial de esto que está acá es que la sumatoria de las fuerzas exteriores, más un término que siempre da lo mismo, da m punto por la velocidad relativa, es igual a la masa en función del tiempo por la aceleración. Esta masa en función del tiempo, entonces, es lo que tengo adentro del volumen de control y que va variando de acuerdo a la cantidad de masa que el volumen de control intercambia con el resto del universo. Ya no nos importa qué pasa afuera, ese es el enfoque para sistema de masa variable. La sumatoria de fuerzas exteriores son las fuerzas reales, no ficticias, digamos, fuerzas reales que actúan sobre el sistema. Pongamos, por ejemplo, una fuerza F1, la acción de la gravedad, m de t por g, etc. Esas eran las fuerzas reales que actúan sobre el sistema. Y este término que está acá, por analogía con los cohetes, se llama fuerza de propulsión. Le vamos a poner fuerza
de propulsión. Ahora bien, esto obviamente es una ecuación vectorial, porque si tengo fuerza, si tengo aceleración, no tenemos que olvidar que yo tengo que poner acordarme que son vectores. Y la posibilidad que surge en los problemas masa variable es que el sistema no esté pinchado en un solo lugar, sino que tenga diferentes lugares por donde pueda estar intercambiando masa, ya sea que entre o que salgan. Entonces aparecen dos cuestiones. Primero, que yo puedo separar, digamos, la ecuación vectorial en ecuaciones escalares para cada una de las coordenadas que esté considerando. Esto en el plano, ¿no es cierto? Yo podría hacer sumatoria de fuerzas en X, ¿no es cierto? Más m.br en X igual a m de t por la aceleración en X. Y por supuesto en Y también, por ejemplo. Igual a la masa de t por la aceleración en Y. Es decir, que yo puedo trabajar, digamos, en un sistema de coordenadas y separando, desacoplando, digamos, las ecuaciones diferenciales en cada una de las coordenadas. Esta sumatoria que puse acá significa que puedo tener varios puntos en donde la masa puede estar entrando o saliendo del sistema. Entonces, para ponernos de acuerdo, digamos, cuando uno tiene un problema de qué signo tiene todo esto, lo que conviene hacer es un dibujo de este tipo. Por ejemplo, yo tengo un sistema de coordenadas en cualquier dirección. Por ejemplo, le llamo X positivo. Y esto va a tener una determinada velocidad. Y para simplificar, digamos que esto intercambia masa, perdiendo masa. Esto es un punto que sería intrínsecamente negativo. Con una velocidad relativa a la masa, al volumen de control que yo estoy investigando cómo se va a mover. O sea, esto es re importante, o sea, en la ecuación, esta velocidad que queda acá es la velocidad relativa entre el chorro y la masa principal y el volumen de control. Entonces, de acuerdo a esto, ¿no es cierto? Si no tengo fuerzas, por ejemplo, ese término se me anula y me queda. En el sistema de coordenadas, esta velocidad relativa, digamos, si el chorro va hacia atrás respecto del cuerpo, lo puedo decir como negativa. Entonces esta velocidad relativa le puedo decir que es negativa, ¿no? Le pongo un signo menos. Y si la masa variable, el m punto, ¿no es cierto? Es de salida, o sea que el cuerpo está perdiendo masa, le puedo poner a eso menos m punto. Con lo cual este término se me transforma en un término positivo. Quiere decir entonces que la aceleración va a ser positiva, lo cual es, digamos, totalmente congruente con lo que uno piensa que pasa en un cohete. Yo tengo un cohete, velocidad relativa hacia atrás, m punto negativo, velocidad relativa negativo, el cohete se acelera, tiene una aceleración positiva en el eje que yo tomé en esa dirección. Entonces aparecen otras posibilidades. Aparecen otras posibilidades que son, por ejemplo, que yo tengo un sistema, por ejemplo un carrito, que tiene una determinada masa, y le invoco, digamos, tiene que entrar en el carrito, vamos a borrarlo bien, hacerlo bien. Por ejemplo, un carrito, que puede contener agua, ¿no es cierto? Y en este carrito, viene un chorro de agua con velocidad relativa negativo y cae. Por supuesto, la componente horizontal del chorro de agua siempre es la misma, y después la componente vertical del chorro de agua que depende de la gravedad, ¿no? El caño se me termina acá.
Entonces, esta velocidad relativa, en el punto donde se está incorporando, tiene dos componentes. Fíjense, tiene una velocidad relativa en y una velocidad relativa en x. Entonces, en este caso del carrito típico, si yo quiero analizar el movimiento del carrito, la ecuación va a ser la misma, ¿está bien? O sea, vamos a trabajarlo en x. ¿Por qué no lo hacemos en y? Y porque en y el carrito está apoyado en el piso y no se va a acelerar, porque digamos toda la fuerza y la fuerza de propulsión que recibe es absorbida por la reacción del piso. Entonces vamos a trabajar sobre la componente en x. La sumatoria fuerza en x es igual a 0. Entonces me queda sumatoria fuerza en x, que vale 0, más m punto por la velocidad relativa en x es igual a la masa del carrito. La masa del carrito va a ser m0 más ahora m punto por t, donde m punto es el m punto que está entrando en el sistema de masa variable que yo considero y que, bueno, deberá ser dato. Es decir, esto tiene dimensiones de, por ejemplo, kilogramo masa por segundo. Ahora bien, en x, la velocidad relativa, si yo tomo un sistema de coordenadas positivo para allá, lo puedo tomar para cualquier lado, pero bueno, tomo x positivo para allá, la velocidad relativa en x es negativa y el m punto es positivo. Entonces, esto va a ser igual a la masa, en función del tiempo, por la aceleración. A ver, me voy a borrar para ser más prolijo, una vez en la vida. Tengo así, tengo un chorro de agua ahora que ya sabemos que está cayendo, m punto, y que tiene una componente velocidad relativa vertical y una componente velocidad relativa horizontal en x, en vertical en y. Esto podrá tener una cantidad de agua m, y la masa del carrito, bueno, tendré un m0 más m punto por t. Esto va a ser la masa que yo voy a estar acelerando. Se me duplica la impresión, espero que ustedes vean una sola. Entonces, sumatoria fuerza en x, dije, bueno, si tengo un carrito con ruedas sobre un riel sin fricción, es 0, porque no, supongo que no tengo fuerzas aplicadas. Podría tenerlas, pero en este ejemplo que estoy poniendo no tengo. Entonces me queda m punto por la velocidad relativa es igual a la masa por la aceleración. Esta masa la vamos a poner como m en función de t. Anotando que m en función de t, ¿qué era? Era Profe, no una se está viendo. determinada. Aníbal, se te Sí, está duplicando parte de... sí, lo veo. Conecte con Ah. los dedos a la izquierda, profe. ¿Probaste con... Es raro, porque yo lo estoy viendo bien, igual, no duplicado. Yo lo veo duplicado, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, yo únicamente también vas lo a veo ver que duplicado. maximices la Ah, pantalla. no. A Sí, estamos ver, decir, vamos de nuevo. ¿para qué pongo? Poné un Word, por ejemplo. Ahí, a ver. Ahí se ve perfecto. Ahí anda bien, anda bien, anda bien. Ah, listo. Cuando Bien. está así maximizado se ve bien. Muy buen dato. MT entonces va a ser la masa inicial del carro más SM punto por el tiempo que esté funcionando esto. Ok, entonces me queda. Esta masa que está entrando acá es un M punto intrínsecamente positivo, está ingresando al sistema. ¿Cuál es mi sistema? Bueno, lo que yo defino como lo que se me está acelerando, ¿está bien? Este es lo que llamamos volumen de control en fluido. ¿Por qué analizo el sistema en X? Porque esto tiene un piso y en Y no pasa nada, si no se va a acelerar para arriba ni para abajo, en condiciones más o menos razonables. Entonces, M punto es positivo, ¿eh? Tengo M punto por la velocidad relativa igual a M0 más M punto por T. Este M punto es positivo, pero la velocidad relativa, como estoy haciendo en X, la velocidad relativa es negativa. Entonces acá le pongo menos la velocidad relativa
en X va a ser igual a M0, ¿no es cierto? Más M punto, pero M punto porque está ingresando al sistema, positivo por T, por, bueno, X 2 puntos, por ejemplo. Entonces, todo este término, que el M punto positivo y la velocidad relativa es negativa, me queda menos, obviamente, M punto velocidad relativa en X igual al término de la masa variable por X 2 puntos. ¿Qué significa? Que X 2 puntos, en este ejemplo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, es negativo. Es decir, no importa cuál es la condición inicial de esto, ¿no es cierto? Digamos, el carrito puede estar moviéndose hacia la izquierda, hacia la derecha, pero lo que sé es que la aceleración es negativa. Es decir, la componente de velocidad en la dirección de X positivo va a ir disminuyendo. Y si tenía velocidad negativa, va a ir aumentando. ¿Está bien? Entonces, la aceleración es negativa, la derivada de esa velocidad. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, la velocidad relativa del chorro en la componente de X sea conocida. Lo cual, digamos, no siempre, digamos, es una constante en el problema. Porque, bueno, si yo digo el chorro entra acá con una determinada componente horizontal respecto del carro, y esta es la velocidad relativa, el problema está resuelto. Lo que sucede es que no siempre conozco la velocidad relativa del chorro de masa que está ingresando al sistema variable, de masa variable, ¿no es cierto? Y a veces, por ejemplo, puede depender, está bien, de la velocidad del carrito. ¿Cómo sería eso? Bueno, modifico levemente el problema y van a entender. Borro todo. Profe, perdón, te hago una consulta que me perdí Sí. cuando pusiste el sistema de referencia. El chorro le está entrando medio de costado y el carrito se va a mover a la izquierda por el dibujo que vos habías hecho. No, no sé cómo se va a mover. Yo lo único que sé, eso es un problema típico que tenemos a veces, que lo que yo saqué era que X 2 puntos, ¿no es cierto?, me da un determinado valor, 15, pero es negativo. Entonces, esto no significa que se vaya a mover para la izquierda ni para la derecha, porque eso depende de las condiciones iniciales. Eso significa que si esto viene a 1000, se va a ir desacelerando con esta aceleración. Sí, Por ahí lo se que frenará y saldrá para el otro lado. Y si Sí, está lo que- quieto, Sí. bueno, si está quieto, se empezará a mover hacia la izquierda con esta misma aceleración. Yo lo que saco es la aceleración del sistema de masa variable. Luego, ¿para qué lado se va a mover? Depende del sistema digamos, depende de las condiciones iniciales. Entonces, el dato no es para qué lado se va a mover, sino qué aceleración sufre el sistema, que es la derivada segunda de lo que estamos hablando. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Sí, lo que a mí no me había quedado claro, profe, es por qué le pusiste el signo menos a la velocidad relativa cuando antes. Ah, cuando- porque le puse el chorro así. ¿No? Yo digo, hay una manguera por acá y el chorro cae para abajo, ¿no es cierto? La velocidad de la componente horizontal del chorro no cambia, cambia la vertical por la gravedad, pero la componente horizontal de la velocidad va a ser siempre la misma. O sea, no importa cuál sea la trayectoria del chorro, esto va a tener una componente velocidad en X relativo que depende de la velocidad del chorro. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Para que Bien. esto suceda, yo tengo que tener algo que me asegure, digamos, que esta componente es constante. En general, ¿no es cierto?, esto no sucede porque el sistema, digamos, de ingreso de masa variable a un volumen de control que yo elija, puede depender de la velocidad del propio volumen de control. Por ejemplo, modifico el problema levemente y ustedes van a ver cuál es la diferencia. Supongamos que ahora que el carrito, le llamamos carrito, digamos, puede ser un tanque de agua, puede ser un satélite, cualquier cosa. Ahora viene con una determinada velocidad, por ejemplo, v sub 0. Y se encuentra con un chorro que cae en forma vertical. Acá hay un tanque. Y cae un chorro con una determinada tasa de ingreso que va a ir ingresando al carrito mientras el carro pase por abajo. Entonces, la velocidad absoluta de m punto, esta va a ser la velocidad absoluta. La velocidad del m punto, vamos a ponerle así.
¿Cuál va a ser la velocidad relativa del m punto respecto del carrito en estas condiciones? La velocidad relativa del m punto. Porque esta es la que actúa como fuerza de propulsión sobre el carrito. Bueno, es un problema de sistema de coordenadas. Porque si yo me paro arriba del carrito, lo que veo es la velocidad relativa. Si yo me paro arriba del carrito, ¿no es cierto? La velocidad del chorro ahora va a ser esta velocidad v con que está cayendo, más menos la velocidad de arrastre, o sea, menos la velocidad v0. Y entonces la velocidad relativa del chorro va a ser esta. Y esta velocidad relativa va a ser la velocidad del m punto en i, pues puede ser negativa, ¿no es cierto? Menos la velocidad del carrito, y esta en x. Y esta es la velocidad relativa del m punto en x del chorro. Pero fíjense que en la velocidad relativa del chorro como vector hay una componente constante, que es la caída de la velocidad con que el chorro entra verticalmente al carro, y otra componente que depende de la velocidad del carro, lo cual es lógico, porque si el carro va a mucha velocidad, la velocidad del chorro relativa al carro tiene mayor componente negativa. Entonces, la ecuación en este caso me queda así. El m punto, que lo tendré que conocer, por supuesto, por la velocidad relativa en x, va a ser igual, esta ecuación es siempre la misma, el m del t del carro por la aceleración en x. Esta ecuación la puedo escribir a ojos cerrados, lo que pasa es que después ahora tengo que particularizarla para cada problema. En este problema, el m punto es positivo, ¿no es cierto? Entonces, m punto, le pongo un signo acá para acordarme, es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque en el sistema que estoy dibujando, que sería este carro, le ingresa un m punto. Ahora bien, la velocidad en x relativa, le vamos a poner así, reforzando la idea, la velocidad relativa es menos la velocidad del carro. Porque como el chorro no tiene componente horizontal de velocidad, la velocidad relativa en x menos la velocidad del carro. Va a ser igual, esta es negativa, a la masa del carro, que será una masa m0 más m punto por t, acá sí actúa el mismo signo que este, por x2 puntos. Entonces acá me queda una ecuación diferencial que tiene esta forma. Ahora vamos a escribirla de otra manera. Este más por menos tiene esto es negativo, ¿no es cierto? Entonces me queda m0 más m punto por t x2 puntos más m punto x punto igual a 0. Lo que hice fue pasar este término negativo para el otro lado sumando. Y esta será la ecuación diferencial, ¿está bien?, de un carrito que pasa para abajo un chorro. ¿Qué significa esto? Bueno, que se va a ir frenando, ¿no es cierto? Por supuesto, porque este es negativo, la aceleración, esta es negativa. Y esta es la ecuación diferencial, pasando de término el otro, la aceleración del carrito. ¿Cuánto tiempo va a durar, digamos, esta ecuación diferencial? Y bueno, va a durar el tiempo entre que el chorro empieza a entrar al carro y que el carro deja de pasar por abajo del chorro. O sea, esto no es para toda la vida, ¿no es cierto? Sino que sirve solamente para el lapso en la que las condiciones del problema son las que yo planteé recién. Estos son casos típicos en los que la velocidad relativa, está bien, depende de la velocidad del sistema de masa variable. Por ejemplo, borro todos los dibujos. Ustedes tienen un ejercicio en la guía. Ahí me queda una parte que no la puedo borrar, no sé. A ver, ahí, ¿no? Ahí se fue. ¿Cree que ponga la guía directamente? No.
No, ya hagamos ejercicios genéricos. Bueno, Ok. genérico, el de, por ejemplo, vamos a poner una moto de agua, ¿no? Una moto de agua es una cosa así, que tiene un motor, y entra agua por abajo, y lo saca para atrás. Entonces, acá entra un M punto, que es la capacidad de absorción de agua del motor. Por supuesto, acá hay un motor que anda la bomba, y acá sale el mismo M punto. Si anda todo bien, digamos, ¿no? Es decir, la cantidad M punto neta es 0. O sea, la lancha, la moto de agua ni chupa, ni almacena agua, ni pierde agua. Supongamos la masa de combustible es más o menos la misma, digamos, comparado con el M punto de agua que entra y sale, en un periodo de tiempo corto no varía mucho. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo es la ecuación diferencial de esto? Bueno, yo lo que tengo que saber son las velocidades relativas. Este M punto acá va a tener una determinada velocidad relativa en X, que es bueno, por supuesto va a ser el caudal sobre el área, el Q punto dividido el área de salida, esto me da la velocidad relativa en X, y acá esto tendrá una velocidad relativa en Y y en X, y acá viene el problema de interpretación. Esto está en el agua. Entonces, este M punto que está acá, ¿no es cierto? Vamos a llamarle M2 y M1. Sabemos que M1 punto es igual a menos M2 puntos porque, digamos, la lancha no almacena. Este M2 punto, si esto va a una velocidad B, ¿qué velocidad relativa tiene respecto a la lancha? Bueno, tiene dos componentes de velocidad relativa. Una componente horizontal y una vertical. Porque para entrar tiene que tener una componente vertical. ¿Está bien? Pero, el agua, ¿cómo estaba? El agua estaba quieta. Es decir, la masa que estaba incorporando a la moto de agua tenía velocidad absoluta 0. Entonces, por más que yo haga este dibujo y diga que el agua entra así, en realidad la velocidad relativa de esto en X va a ser menos la velocidad de la lancha. O sea que se comporta de alguna manera como el carrito que estábamos dibujando hoy. ¿No es cierto? Es decir, si yo dibujara el fondo de la lancha, las partículas de agua relativa a la lancha, a la moto de agua, entran así, no entran con velocidad relativa nula en la dirección de X. Y esto es porque, bueno, porque necesito una componente así para que entre por caudal, y esta va a ser igual a menos la velocidad B de la lancha. Entonces tengo dos cuestiones. Vamos a analizarlo en X. En Y no nos interesa porque si más o menos anda todo bien, la lancha se podría hundir un poquito, levantarse un poquito, pero no sucede eso. Averiguemos qué pasa con la velocidad de la lancha. La sumatoria de fuerza en X, ¿no es cierto? Va a ser igual, bueno, a una fuerza menos una fuerza de resistencia al avance hidráulica, que dependerá de alguna función de la velocidad, más. Y ahora tengo un M1 a la salida, punto, que es negativa. Le ponemos signo menos, por una velocidad relativa en 1, estoy en X, ¿no es cierto? Si quieren le ponemos la X acá, más, y ahora tenemos un M2 punto, que es positivo, se lo pongo, digamos, no hace falta, pero digamos, se lo pongo para acordarme que está ingresando al sistema, con una velocidad relativa que en X es menos la velocidad de la lancha. Y esto va a ser igual a la masa por X2 puntos.
Como M1 es igual a menos M2, bueno, yo puedo hacer el reemplazo acá y poner acá menos, por ejemplo, M1 punto BR1X menos M2 puntos B igual a MX2 puntos menos la fuerza de resistencia al avance. Este me queda positivo, porque cambié M1 por acá M1. Ahí está. Entonces me queda M1 punto, por ejemplo, factor común de B menos B1X igual a MX2 puntos menos la fuerza de resistencia al avance. Y bueno, entonces, como acá tengo la velocidad y acá tengo la aceleración, también me queda una ecuación diferencial que depende de la primera derivada y la segunda derivada. Obviamente, cuando estos dos términos se igualan, la aceleración es igual a 0. Es decir, por ejemplo, cuando M1 punto por B menos B1X, que es la velocidad relativa de salida, es igual a la fuerza resistiva, ahí esto no puede acelerarse más, sería la máxima velocidad de la lancha. El análisis en I no lo hicimos porque, bueno, esta es más o menos la condición del carrito, que no pasa nada. De todos modos, lo que queremos ver de esto es que cuando tenemos sistema base variable tenemos que investigar todos los puntos por donde... ¿Me hicieron una pregunta? Hola, hola. No, creo que no. Ah, no, porque me pareció que había hablado alguien en fondo, como estoy hablando muy fuerte, me retoma la auricular. Entonces, en concreto, yo tengo que adoptar un sistema de coordenadas más o menos razonable con el problema. Adopto un sistema de coordenadas y digo, esto es X positivo y esto es Y positivo. Puede ser para cualquier lado. Lo que pasa es que después la derivada segunda de las coordenadas van a tener el signo que corresponda al sistema que adopté. Y luego tengo que fijarme si el sistema intercambia masa, obviamente deberá ser así, si no, no estaría tratando de un sistema masa variable, pero tengo que ver por dónde está intercambiando masa. Es decir, puedo tener intercambio de masas por diferentes lugares. Y como dijimos, un M1 punto, un M2 punto, por ejemplo, un M3 punto. Y en cada punto yo tengo que determinar perfectamente, bien clarito, cuál va a ser la velocidad relativa, de ese intercambio de masa, de ese chorro respecto de la masa principal. La otra cuestión que dijimos recién es que me conviene, como el M punto es un escalar, me conviene abrir el problema en dos componentes escalares en X y en Y. La única forma de abrirlo es abrirlo en las componentes de la velocidad. Entonces yo tendría una velocidad relativa de 2 en X, una velocidad relativa de 2 en Y, etc. Velocidad relativa de 0.1 en X, una velocidad relativa del 1 en Y. Y por supuesto, como esta velocidad relativa, ¿no es cierto? En X, ahora sobre un escalar tengo que ponerle el signo que le corresponde como componente de un vector. Por ejemplo, esta va a ser positiva, esta va a ser positiva, ¿está bien? Esta va a ser positiva y esta también va a ser positiva. Lo único que me queda negativo es esta componente de la velocidad. La otra cosa que me tengo que preocupar es cómo varía esta masa en función del tiempo. Entonces, eso depende de la naturaleza del problema. En este problema particular yo tendría una masa inicial M0 más una sumatoria de MI punto, ¿está bien? Puede ser por T, o puede haber una variable que no hemos mencionado todavía, que podría ser que sea la integral de M punto y diferencial T entre 0 y T. ¿Este en qué caso sería?
Lo escribo más claro acá arriba, ¿no? Entonces, M de T, me queda alguna masa inicial del problema, que la sabré, la calcularé. Y abrí dos posibilidades, que sea la sumatoria de las MI por T, de todos los lugares donde intercambia, todos los chorros de entrada y salida de agua, o puede ser M0 más, en vez de sumatoria, integrales de M punto y diferencial T, entre 0 y T. Yo preguntaba, ¿en qué caso tengo que aplicar esto? Es una cuestión de lógica nada más. ¿Y en qué caso puedo aplicarlo de arriba? A ver qué les parece. ¿Nadie arriesga? ¿Se escucha por lo menos? Se escucha, se escucha. Siempre M punto es de M a de T, ¿no? Digamos, entonces eso te está marcando Claro. una función diferencial. M a de T es M punto. No, está bien. Y Esta es la más de M genérica. grande, llamémosle, para ser más claro. Esta es la expresión más genérica. Lo que pasa que esta que está arriba es una integral, por así decirlo, muy particular, en donde M punto es constante. Entonces, si M punto es constante, la saco de la integral y me queda, ¿está bien? M punto por diferencial de T. Pero cuando M punto no es constante, lo que tengo que poner acá es la función de variación de M punto. O sea, tengo que poner como es M de T. O sea, una función de la tasa de variación de masa en función del tiempo. Entonces, este caso es un caso particular de este otro, en el cual el M punto es constante, no varía en función del tiempo. Entonces, esto también hay que tener en cuenta. Es decir, si la tasa de intercambio de masa del volumen de control con el resto del universo no es constante, depende de otras cosas, ¿no es cierto? Tengo que poner acá la función de M punto. ¿En qué caso se da eso? Bueno, eso depende también de la naturaleza del problema. Y eso hay que mirarlo muy finito para no cometer errores. No borra muy rápido esto. Por ejemplo, yo podría modificar el problema anterior, pero es otro problema, o sea, no es el mismo problema con otro enfoque. Y decir, por ejemplo, que esto tiene una tobera así, y el agua entra por esta área que está acá. Entonces, ahora el M punto, y todo lo que entra, lo saca por acá atrás. ¿Está bien? Entonces, el M punto ahora sería una función de la velocidad del bote. Los dos, el M1 y el M2, ¿no es cierto? El M2 punto. Por ejemplo, uno podría imaginarse que M1 o M2 punto sería proporcional a la velocidad del bote por el área de la tobera por la densidad del fluido. ¿No? Porque esta cuenta, si hago esta cuenta, me dan kilogramos por segundo. Metros por segundo por área en metro cuadrado sobre segundo, por la densidad en kilogramos por metro cúbico, me va a dar kilogramos por segundo. Es decir, yo tenía un problema diferente simplemente porque cambió el enunciado del problema. Antes me decía, la bomba
me tira M punto litros por segundo y chupa, por supuesto, M punto. Entonces es un condicionamiento del problema que me dice que la bomba tira tanto. Pero el problema podría cambiar, ¿no es cierto? Sutilmente decir, el bote tiene una tobera, ¿no es cierto? Y toda el agua que entra por la tobera, ¿no es cierto?, es captada por la bomba e impulsada para atrás con otra velocidad, por así decirlo, ¿no? Sería una bomba media rara. Y entonces el M2 punto, dependería de la velocidad con que avanza el bote. Y así va surgiendo, digamos, las diferentes condiciones de ingreso de masa variable, diferentes tipos de velocidades relativas que conducen a las ecuaciones diferenciales típicas de todos los movimientos, por ejemplo, el cohete, el avión, etcétera, ¿no? En el caso del cohete, también lo vieron. Si yo quiero hacer el mismo análisis, yo acá tengo un M punto con una velocidad relativa, todo conocido. Y acá tengo una masa, que sería igual a una masa M0 menos integral de M punto diferencial T. Esto puede ser M punto por T, si M punto es constante, o si no tengo que hacer esta cuenta. Pero digamos, para ser congruente lo que venimos diciendo, tengo que agarrar un sistema de coordenadas adecuado, le pongo X para arriba y para acá, para ver que no hace falta que el X tiene que ser necesariamente horizontal, y analizo el cohete, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cuál será la fuerza exterior? Y la fuerza exterior será menos mg en X, ¿no es cierto? Esa es la fuerza exterior. ¿Cuánto vale la fuerza de propulsión? Lo que se llama fuerza de propulsión. Y la fuerza de propulsión va a valer m punto por la velocidad relativa. Si nos fijamos, el m punto es negativo, y la velocidad relativa es negativa también, porque digamos, m punto es negativo porque sale del sistema, y la velocidad relativa apunta hacia abajo, es decir, negativo respecto de x. Las dos son negativas, esto me da positivo. O sea que la fuerza de propulsión de este chorro es para arriba. ¿Y cuánto vale la masa? Obviamente la masa vale lo que dijimos acá, m0 menos m punto por t. Y esto constituye, por supuesto, la ecuación diferencial que dice menos mg más, que está acá, m punto v relativa es igual a m0 menos m punto por t por x2 puntos. Ecuación a resolver integrando, ¿no? Separando variables, ya lo hicieron. Entonces, bueno, acá estamos sistematizando, digamos, con esto de los signos, lo que habíamos visto hasta ahora. ¿Alguna pregunta de esto? Digamos, en todos los ejercicios hay que hacer formalmente, para no confundirse, este tipo de análisis. Es decir, dónde entra, dónde sale y cuáles son las componentes en X y en Y, sus signos, etc. Lo interesante es que la ecuación es siempre la misma. Lo que hay que hacer es particularizar para cada caso redundantemente particular. ¿Alguna pregunta? Bueno, ok. Acá en el chat, lo estoy leyendo. Un detalle para agregar que lo dijiste un poco rápido, y es que el m punto es un escalar, ¿no? Que a veces aparece en los exámenes, que descomponen vectorialmente el m punto. Y No, eso el M es punto es un error. exacto. El M punto es, digamos, una cantidad escalar, es kilogramos por segundo. Lo que es vectorial es la velocidad relativa de ese punto, de ese M punto. Entonces, lo que le da magnitud vectorial a la fuerza de propulsión es la velocidad. El M punto es escalar. Entonces, pero sí, el signo depende de por así decirlo, del signo de las dos cosas. Si el M punto es negativo y la velocidad relativa es negativa, significa que la fuerza de propulsión de esto va hacia arriba.
El M punto efectivamente es escalar. Bueno, muy bien. ¿Qué estaba convirtiendo en Nico, no? Si querés dejar de compartir y bueno, le podemos desarrollar algún ejercicio o hagan preguntas. Bueno. No te puedo creer que son las 5 ya, bueno. Sí, no sé si hay algún otro tip clave para hacer los ejercicios, creo que ya diste un buen mapeo. No, lo que hay que hacer es, digamos, agarrar cada uno del ejercicio y ver el Plantearlo, detalle, sí, digamos. sí, Claro. ver típicamente conservación de caudal, ¿no? Ese tipo de cosas. Ujú. No sé si empezaron la guía, si tienen dudas. O de la parte, digamos, de masa discreta, el sistema de partículas de masa discreta. Yo estuve en un grupo atendiendo consultas, pero no sé cómo venía el resto del grupo. No, yo tuve alguna consulta del trabajo que me habían empezado a hacer, pero no, nada más. Bueno, yo para trabajar más en familias, salgo de acá y abro el grupo mío. Dale, sí, me parece Ok, bien que cada uno, si les parece, hacemos a ok. las Nico también. Hago lo mismo. Dale, dale, dale. Hasta luego. Adiós.